parece que esto hay que revertirlo, o sea, que el responsable tiene que ser el delegado y tiene que tener la capacidad de tomar decisiones y que tiene que tener la capacidad de autorizar los gastos en la medida que eso sea necesario, por supuesto ajustándose a un presupuesto. Esto es a grandes rasgos la idea general. Ahora, hay algunos aspectos que a nosotros nos parece que podrían ser objeto de consulta o de perfeccionamiento de esta idea. Por un lado, esta idea de la asamblea de vecinos, yo creo que en un proceso de descentralización tendría que haber instancias de democracia directa, es decir, bueno, se forma una asamblea de vecinos, sean todos los vecinos o sea algún mecanismo de selección por sorteo, para que se le encomiende determinado tipo de asuntos y que se llegue a una mejor democracia que la que tenemos nosotros en Azul. Nosotros intentamos hacer una democracia de tipo deliberativo, es decir, en el cual el gobierno nos escuche, participe, pero la verdad es que las experiencias a veces son frustrantes. La última que hemos tenido, nosotros pedimos como espacio la declaración de emergencia alimentaria y sanitaria, porque pensábamos que la situación era bastante complicada en Azul, y la verdad es que no hemos logrado que nos responda el intendente y tampoco que lo trate el Consejo Deliberante. Entonces, digo, a ver, ¿cuál es el esquema de democracia en el cual uno lleva un planteo y ese planteo ni siquiera se le da tratamiento en una forma orgánica? Digo, yo no creo que nosotros le estemos dando una alternativa verdadera de democracia de calidad si no hay una participación de la Asamblea de Vecinos, que acá es mucho más factible que en Azul, o podría serlo, ¿no? Entonces, esa asamblea se podría reunir cada 4 meses y resolver algún tipo de asuntos de cierta relevancia, cuestiones de espacio público, por ejemplo, que más o menos serían simétricas a aquellas que le toca resolver el Consejo Deliberante conforme a la ley orgánica, pero como hay libertad en este tema, se podrían incorporar otro tipo de cuestiones. La segunda cuestión que me parecía que es interesante para conversar es lo que se llama el derecho a revocación. En todas las democracias modernas, lo que se prevé es la posibilidad de que bien, uno designa un delegado y el delegado no funciona y estamos esperándolo y bueno, por lo que fuera. Entonces, la democracia reside en la gente, reside en el pueblo, reside en la asamblea. La posibilidad de sustituirlo sencillamente eligiendo otro, ¿no?, que sería un paso hacia adelante en una forma organizativa democrática. En tercer lugar, nos pareció interesante que la designación no sea por el mismo término que el intendente, porque esto los coloca en la situación de que estamos en las elecciones y dentro de eso hay que manipular a ver cómo ponemos un delegado del mismo espacio. Si hubiese una designación, por decir un ejemplo, de 3 años, entonces ya no coincide con la elección del intendente y se puede manejar con mayor libertad. Estos son propuestas, ideas, después si quieren lo conversamos al final, pero como principio la idea general es que cada localidad debería poder decidir aquello que incorpora en la ordenanza, porque puede haber peculiaridades de cada uno, o sea, tal vez en una localidad le interese algo más o le interese algo menos. La otra cuestión que a veces nos pregunta es cómo se logra aprobar una ordenanza de este tipo y cómo se logra poner en funcionamiento. Bien, si los votos de ustedes alcanzan para que yo salga intendente, bueno, va a ser más fácil. Pero si no, sería importante que nos voten y que traten de que aumentemos el número de votos, porque cuanto mayor sea la cantidad de concejales que pongamos integrar al Consejo, mejor chance tenemos de sostener un proyecto de este tipo. Y aun cuando no pensáramos en este proyecto, vemos una realidad a nivel nacional, hemos visto a nivel provincial y a nivel municipal, de que los gobiernos tienden a colocarse en un rol más bien autoritario, en el cual se empiezan a separar de la sociedad civil, a decidir por sí. Entonces, creo que hoy más que nunca es importante que en el Consejo haya fuerzas de control, o sea, haya espacios políticos que lo controlen, y en eso
lo que hemos dado muestras del socialismo es de la responsabilidad de mantenernos en nuestro espacio, ¿no? A veces hay algunos que saltan de espacio y lo que era oposición termina siendo oficialismo. Nosotros en eso pueden confiar que no lo vamos a hacer. Pero en todo caso, lo que sí pensamos es que un proyecto de esta índole solo se puede sostener cuando hace carne en la gente, o sea, cuando la gente lo asimila como propio, cuando la gente lo sostiene. Finalmente, todo gobernante pretende alguna forma de reelección de él o de su espacio y entonces está pensando en términos de votos. Nosotros tuvimos una experiencia interesante que vale la pena contar, que fue cuando se implementó la Escuela de Derecho, lo que hoy es la Facultad de Derecho. En ese momento, por alguna circunstancia, un poco de nuestro trabajo como asociación de abogados y otro poco de la gente que lo vio con una gran expectativa, el incorporar una nueva unidad académica en la Universidad del Centro con sede en Azul, logramos que la gente participara de una forma muy activa, a punto tal que dentro del mecanismo de implementación se puso una sobretasa para educación superior y nosotros, por lo menos en Azul, no sé acá en Chillar si habrán hecho alguna manifestación, pero en Azul no tuvimos ninguna queja de ninguna persona porque verdaderamente lo vieron como un proyecto muy bueno para la ciudad de Azul. Más aún, nuestros profesores que venían de Rosario, cuando caminaban por la calle, iban a algún negocio, la gente los paraba, le decía, usted es de Rosario, usted es profesor de la facultad, o sea, hubo una aceptación generalizada de ese proyecto y a partir de ahí lo que sucedió fue que el intendente que entraba, mejor dicho, el intendente que salía y el intendente que entraba, aceptaron fácilmente firmar los convenios, asumir los compromisos, incluso económicos, para que eso se pudiera instalar. El Consejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto y el compromiso y un crédito, etcétera, etcétera. Con esto no le quiero decir que no haya dificultades después. De hecho, tuvimos muchas dificultades y para dar una anécdota, el crédito que aprobó el Consejo Deliberante, que era para darnos a nosotros para empezar con la escuela, el municipio se lo terminó gastando en otra cosa, porque justo estaba en la etapa electoral. Lo cierto es que después tuvimos que seguir insistiendo para que nos devolvieran la plata, pese a que rendíamos, ¿no?, cuentas con un subsidio. Es decir, esto no allana totalmente las dificultades, pero en todo caso, frente a lo público, los gobernantes aceptan esto, aunque en el fondo no estén del todo conformes, porque se dan cuenta de que la comunidad los está apoyando. Es más, yo creo que ustedes tienen un plus, porque uno desde el punto de vista comunitario puede hacer una marcha, puede especular con el voto. Nosotros como asociación de abogados o incluso como profesores o como estudiantes no teníamos demasiados resortes en el inicio como para poder hacer una presión de esta índole, ¿no? O sea que yo creo que si esto hace carne como una cuestión comunitaria y realmente se lo plantean como algo firme, va a salir la mayor autonomía de las localidades y nosotros vamos a apoyarlos en todo lo que podamos, ¿no? ¿Qué podría hacer Chillar con algo de esta mayor autonomía? Me parece que vale la pena también pensarlo un poco en voz alta. Digamos, yo no soy un especialista en estos temas, pero algunas ideas uno tiene y además ve experiencias. Yo he visto algunas experiencias, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Arejerich, en el partido Villarino, es decir, 650 kilómetros de Buenos Aires. Digo porque a veces las experiencias uno dice, bueno, pero ese está cerquita de Buenos Aires, viene gente de allá, o este está acá, o este, siempre le busco una explicación. La verdad es que la primera explicación que hay es que la gente se propuso algo, se propuso y trabajó en comunidad. Como ustedes lo han hecho muchas veces, lo han hecho con el hospital, lo han hecho con otro tipo de proyectos. Pero bueno, la idea por ahí es buscar cosas, proyectos que puedan darle identidad a la ciudad, que puedan permitirle salidas económicas, ¿no? Así, actividades que puedan ser valiosas. Esta ciudad de Arejerich está
transformándose hoy en un destino de turismo. En realidad hay en general una preferencia de los turistas, por lo menos de algunos turistas, a las localidades pequeñas en la medida que reúnan algunas condiciones como para plantearlo. Hay otra localidad que es más conocida, que se llama, no veo si los lentes, Tomás Joffre, para que la conocen, que está cerca de Mercedes, a 100 kilómetros de Buenos Aires, que es se ha convertido en un turismo gastronómico. La gente va de Buenos Aires o de otras localidades a comer a ese lugar, y el lugar en realidad creo que los fines de semana está lleno, absolutamente lleno de restaurantes en donde trabaja la gente que vive ahí. Las dos localidades que yo les mencioné tienen menos de 200 habitantes y han armado un proyecto en función de eso. Entonces, la idea general es que hay que lograr identidad. A ustedes me parece que los favorece el nombre, a veces el nombre ayuda, ¿no? No se llaman Capitán González o algún nombre así que uno lo pierde en la lontananza, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se recuperan elementos y relato histórico. Yo he visto, por ejemplo, que hay un sitio web que ustedes tienen con relatos de la comunidad. Se vinculan esos relatos con lugares físicos que a veces son ciertos y a veces son imaginarios. Por ejemplo, es muy conocida la anécdota que el balcón de Romeo y Julieta en Verona no era de Romeo y Julieta, si Romeo y Julieta es un libro, o sea, no está claro que sea, pero agarraron un balcón y dijeron, este es el balcón de Romeo y Julieta, y a partir de ahí cientos de miles de turistas van a ver y pagan para ir a ver el balcón, digamos, ¿no? Es decir, sucede esto, se arman itinerarios, hay recorridos en la zona rural, ustedes pueden ver en nuestro sitio web, el Partido Socialista, hay un proyecto de camino interserrano, que es muy interesante, o sea, que permite unir localidades, pasa cerquita de Chillar, se podría hacer una alternativa de ese tipo para que se pasara por Chillar. Tal vez un museo del trabajo rural, creo que ustedes en una época empezaron a hacer algo. Yo recuerdo que alguna gestión se hizo en el municipio cuando yo estaba allá, por algún propietario de acá cerca, que estaba cerquita en un lugar limítrofe con Benito Juárez, digamos, maquinaria rural, carruajes, hay en todos los campos, se hace el trabajo de los esquemas de maneras de alambre, de tipo alambrado, se hace el diseño, y eso pasa a ser un elemento turístico muy interesante. Hay algunas localidades que yo he visto que han hecho museos de ciencia, simplemente agarraron a un ingeniero que tenía ganas de complicarse un poco la vida y empezó a hacer algunas pequeñas experiencias que la hacen para los colegios secundarios, pero que se transforman en un museo, a veces en un museo itinerante, cómo funcionan las cosas, digamos, cómo funcionan las fuerzas y ese tipo de cosas. También se mejora el espacio público. A veces nosotros tenemos tendencia, en Azul nos pasa lo mismo, vamos a hacer juegos, bien, van y compran en Buenos Aires los juegos, no sé qué, son todo igualitos, todo el mismo formato. La verdad que ahí lo que se aporta es creatividad. Uno va, siempre cuento, una vez fui en Uruguay, cerca de Punta del Este, hicieron un puente que es un puente ondulado, así es el puente. Uno va, digo, ¿quién se le ocurrió? Digo, el tipo, un genio, porque la verdad es que uno pasa por ahí y no se olvida nunca más de ese puente. Bueno, eso es creatividad, ¿no es cierto? Eso es creatividad. Uno puede ver en algunas localidades que hacen los juegos, pero no hacen juegos de metal pintados, hacen un juego con troncos y lo diseñan, digamos, y la verdad que los pibes se divierten bastante más, ¿no? Porque suben, se bajan, trepan. Es decir, simplemente la idea de promover la creatividad. A veces en el circuito administrativo lo que terminamos haciendo es que se le pide a la municipalidad, necesitaríamos juegos, bueno, yo voy a hacer una licitación, bien, vamos a ver qué proveedores de juegos hay. Digo, nada que ver, digamos, acá hay que empezar al revés. Decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos diagramar algo? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Quién vio algo interesante? Y a partir de ahí tener la disponibilidad presupuestaria para poder hacerlo, y seguramente hasta va a salir más barato, se va a poder hacer algo mejor, ¿no?
Y lo mismo con todo. Hay ciudades que ponen bancos en las veredas. ¿Por qué? Bueno, porque es una ciudad para la diversidad. Y la diversidad no solo la diversidad sexual que estamos de moda hoy, es los ancianos, es los chicos, cómo armamos lugares seguros para que los chicos puedan estar sin los padres en lo posible, o sea, los chicos solos jugando en lugares seguros. Normalmente en este tipo de ciudades no hay dificultad porque se cruzan a la calle, no hay movimiento vehicular significativo, pero en todo caso no alcanza con eso, uno tiene que poner eso en la cabeza de la gente.